Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy María Clara Roballo y hoy tendremos como invitada a Juanita Gobertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. Me acompañan también Ronald Rodríguez, Shomin Daceras y Alejandro Martínez. Hola Shomin, hola Ronald, hola Alejandro. Hola María Clara, hola a todos. Hola María Hola. Clara, hola a todos. Bueno, y con Juanita Gobertus conversaremos hoy sobre el último informe de Human Rights Watch titulado Abandonados en la selva, protección y asistencia para migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, que recoge los hallazgos de la investigación que esta organización defensora de los derechos humanos ha llevado a cabo sobre este fenómeno migratorio de las Américas. Bienvenida, Juanita Gobertus. Chomin, muchísimas gracias. Un saludo a todos y todas. Muchísimas gracias a Diálogo Ciudadano por esta invitación. Juanita, como pregunta inicial, cuéntales a nuestros oyentes, grosso modo, cómo ha sido el proceso de elaboración de este informe, qué van a encontrar en este informe y dónde podemos consultarlo. María Clara, el informe se puede descargar en la página de Human Rights Watch, que es hrw.org. Está en la página principal, pero en todo caso, si les toma un poco más de tiempo, dan clic a la página de Colombia o de Panamá y ahí pueden descargar todo nuestro trabajo, incluyendo este que es el segundo informe de un grupo de 3 informes sobre el Darién. Ha sido el producto luego de 2 años de trabajo de campo en esta zona del país, más de 300 entrevistas a migrantes, a personas que hacen parte de organizaciones humanitarias en terreno, a instituciones, tanto en Colombia como en Panamá. Ha sido un proceso muy robusto de tratar de documentar en el primero un poco la relación, no solo de la política migratoria de Estados Unidos y el crecimiento del flujo por el Darién, sino también explorando las dinámicas concretas de violaciones de derechos humanos a lo largo de ese trayecto. Este segundo que estamos publicando sobre la respuesta de protección y atención tanto en Panamá como en Colombia, y el tercero que publicaremos este segundo semestre del año, que se va a concentrar en las razones por las cuales las personas deciden migrar, sobre todo de Venezuela, de Haití, de Ecuador, entre otros, y las razones por las cuales no logran quedarse en otros países a lo largo del recorrido, cuando más de la mitad de las personas que cruzan el Darién reportan que preferirían haberse quedado en alguno de los otros países por los cuales pasar. Mira, Juanita, en la migración a través del Darién, las denuncias sobre abusos sexuales contra los migrantes han cobrado gran relevancia, ¿no? Se trata de un problema que se ha presentado con especial virulencia en esta ruta migratoria en particular, o este es un tema general digamos, a todas las rutas migratorias. No, es un tema muy particular. De hecho, difícilmente vemos estos niveles de violencia sexual en un contexto que no sea un contexto de conflicto armado. Básicamente lo que hemos venido documentando, y ahí el trabajo de Médicos Sin Fronteras en Panamá, que tengo que decir ha sido muy desafortunada la decisión del gobierno panameño de expulsarles, porque han sido ellos quienes a través del trabajo que les permite como médicos hacer en terreno, han podido documentar tratando de hacer atención humanitaria a muchas de estas víctimas. Lo que hemos podido documentar es que básicamente cuando se cruza la frontera hacia el lado panameño, típicamente distintos grupos criminales pequeños emboscan a grupos de migrantes. Usualmente lo primero que pasa es que les hurtan varias de sus pertenencias, les piden dinero en efectivo, los separan entre nacionalidades y en muchas ocasiones los separan por géneros. Es típicamente a los grupos de mujeres y población LGBTI quienes sufren este tipo de violencia sexual, en muchos casos además en una lógica extorsiva, amenazando, por ejemplo, a los hombres diciendo si no nos entregan X o Y pertenencia o tales recursos, vamos a violar a sus esposas, vamos a violar a sus hijas. Hemos documentado muchísimos casos de tocamientos, algunos casos de violaciones sexuales, así como casos de homicidios y desapariciones forzadas. Juanita, yo quisiera preguntarte un poco sobre las estadísticas que sabemos que no dan, no responden realmente a la realidad de derechos humanos, pero para contarles a nuestros oyentes cuál es el número de personas que se está moviendo por esta región, quiénes son niños, quiénes son mujeres y qué pronósticos hay para el 2024.
El año pasado, más de 500.000 de personas cruzaron el Darién. En lo que va corrido 2024, hemos visto un incremento significativo en la tendencia. Si continúa como los primeros meses del año, el 2024 puede terminar entre 800.000 y 1.000.000 de personas migrando por esta región. Este es sin duda pues un incremento muy significativo. Estamos hablando de personas que están siendo expulsadas, insisto, en primer lugar, la primera nacionalidad de Venezuela, reportan venir por la represión política, pero también por la gravísima situación social y económica que vive el país. Históricamente haitianos que están escapando de la violencia entre pandillas y más recientemente un incremento muy importante de ecuatorianos que reportan estar, digamos, escapando de la violencia básicamente relacionada con el crimen organizado. Lo que más nos preocupa es que en la medida en la que se incrementa la represión en Venezuela, y es lo que estamos viendo a lo largo de este primer semestre del año en el periodo preelectoral, pues se incrementa aún más el flujo migratorio de personas que salen de Venezuela a tratar de buscar alguna oportunidad para proteger a sus familias. Ahora, Juanita, hay una situación en desarrollo muy compleja que es la siguiente, es decir, viene una elección en Venezuela en la cual el régimen de Maduro está haciendo toda la, digamos, está ejerciendo unos niveles de represión que antes, que tenía descansando, ¿no? No le eran ajenos, pero los tenía relativamente descansando. Y al mismo tiempo, o sea, si Nicolás Maduro logra permanecer en el poder, va a generar un nuevo impulso a la migración. Pero al mismo tiempo vienen elecciones en los Estados Unidos en los cuales la posibilidad también existe de que un presidente que ha generado la infeliz frase de crimen migrante pudiera ser el presidente de los Estados Unidos. Entonces, entre esas dos tensiones puede estallar una bomba muy compleja. ¿Cómo lo ves? Así es, Alejandro, es muy preocupante la situación en Venezuela, como conocen de primera mano, se viene agravando. La misión de establecimiento de los hechos de Naciones Unidas venía documentando que había un cambio, si se quiere, en el repertorio de tipos de medidas de represión. Un poco había esta visión de que el régimen no necesariamente tenía que estar matando a gente directamente en las protestas o deteniendo arbitrariamente, sino que mantenía la amenaza. Pues esa amenaza empezó a concretarse nuevamente de manera muy contundente en este semestre. En primer lugar, un incremento de detenciones contra líderes de sociedad civil, quizás el caso de Rocío San Miguel, el más conocido, una lideresa defensora de derechos humanos, además una mujer absolutamente comprometida con la solución negociada para la búsqueda de una transición en Venezuela, con ninguna garantía de debido proceso, toda suerte de arbitrariedades para el ejercicio de su defensa. A hoy no tenemos claridad de cuál es la supuesta evidencia que le están imputando en su contra y se suma a los cientos de presos políticos que siguen detenidos en Venezuela. Eso se suma a las restricciones a el derecho a la participación política, a elegir y ser elegido, a la posibilidad de tener elecciones libres, no solo el caso de María Corina Machado, inhabilitada de manera irregular, habiendo sido elegida como la candidata a la oposición, sino luego las detenciones de distintas personas que hacen parte de partidos políticos, incluyendo de 20 Venezuela, y las últimas restricciones para la imposibilidad de registrar candidatos, que además, hay que decirlo, significan también un incumplimiento del propio acuerdo de Barbados que el régimen de Nicolás Maduro había firmado. Y lo más reciente, salido del horno de ayer, esta ley supuestamente antifascista que permitiría detener e inhabilitar a cualquier candidato, cerrando aún más el espacio cívico y dándole total discrecionalidad. Esas medidas solo incrementan el flujo migratorio. La expectativa de Estados Unidos de que a través del proceso de diálogo, que sin duda yo creo que es un vehículo para tratar de buscar una salida de vuelta a una transición democrática en Venezuela, era de alguna manera que con la creación, por ejemplo, de este fondo a través de Naciones Unidas se podía aliviar la situación social y económica y eso podría reducir el flujo migratorio. Eso tiene sentido si la represión cesa, si hay la posibilidad de elecciones libres y justas. Pero si al tiempo de que esos recursos, de la mano además del levantamiento de sanciones, esos recursos no están acompañados de estas medidas, sino que se incrementa la represión, el objetivo de reducir la migración para los, digamos, objetivos internos de Estados Unidos definitivamente no se cumple.
Como bien dices, esto se da en un escenario en donde pues Donald Trump es uno de los más opcionados a poder ser elegido nuevamente como presidente de Estados Unidos. Tengo que decir que si bien en muchos otros temas existe una distancia inmensa entre Trump y el actual gobierno, el presidente Biden, debo decir de manera lamentable que en política migratoria el gobierno del presidente Biden tampoco ha tenido una política especialmente protectora de los derechos humanos. Muy por el contrario, lo que hemos visto son medidas para restringir el flujo de migrantes, como documentamos en nuestro informe en noviembre pasado. Ha habido conversaciones directas entre Estados Unidos, México, Guatemala para la imposición de visados adicionales a venezolanos que han terminado empujando a personas que perfectamente habrían podido volar a través de México o Guatemala a una ruta tan peligrosa como la del Darién. Así que, insisto, de manera muy lamentable, el gobierno del presidente Biden tampoco ha tenido una política especialmente protectora de los derechos de los migrantes. Veremos, por supuesto, qué sucede. Yo creo que, entre tanto, a todos quienes nos importa la protección de los derechos humanos de los migrantes y reconocemos que nadie se va al Darién de paseo o en aventura, sino que están escapando de una situación aún peor que la que pueden vivir en el Darién, lo que nos corresponde es buscar caminos legales, seguros, ayudar a incrementar la protección y la atención en el Darién desde el lado colombiano y panameño para tratar de asegurar que los migrantes que van a seguir migrando tengan las mejores condiciones posibles para hacerlo. Juanita, el Estado colombiano enfrenta tres grandes fenómenos migratorios: la migración con vocación de permanencia, en la cual la respuesta del Estado colombiano es exitosa. Más de 2.004.000 ciudadanos venezolanos están regularizados con el permiso por protección temporal. Sin embargo, las otras dos migraciones, la migración pendular y la particular migración en tránsito que estamos enfrentando en este momento precisamente por el Darién, no tienen el mismo tipo de respuesta. El informe de The Human habla sobre la respuesta del Estado colombiano. ¿Cómo ha sido la respuesta del Estado colombiano y cuál consideras que es la recomendación más importante en esta coyuntura donde sabemos, como lo decía el profesor Alejandro, que la migración muy seguramente va a crecer en un contexto donde el cierre político en Venezuela y la eventual llegada de Donald Trump en Estados Unidos puede empujar a más ciudadanos, no solamente venezolanos, sino también de otras nacionalidades, a asumir el riesgo de pasar por el Darién? Mira, y para completar esa pregunta, también dinos del lado panameño, también cuál ha sido la respuesta del Estado panameño y qué diferencia hay entre la respuesta de ambos estados. Gracias a los dos por esa pregunta. La principal conclusión de este informe es que ni Colombia ni Panamá están cumpliendo con sus obligaciones de protección y asistencia a la población migrante que está haciendo tránsito por sus territorios. En el caso de Colombia, lo que vemos es una ausencia de estrategia para enfrentar y para poder, sobre todo, proteger a los migrantes que están en tránsito. Hay una decisión de que puedan fluir, pero a hoy Colombia ni siquiera sabe cuántas personas salen de territorio colombiano hacia el Darién. No existe un control migratorio, no existe ni siquiera un registro humanitario que nos permita documentar, por ejemplo, cuántos niños, niñas, jóvenes y adolescentes salen de Colombia, cuántas mujeres embarazadas, cuántas personas que estén sufriendo algún tipo de enfermedad que requiera un tratamiento a lo largo del camino. En el caso de Panamá, la situación es opuesta. Existe una estrategia muy clara, es una estrategia de flujo controlado, pero es una estrategia que no está dirigida a proteger los derechos de la población migrante, sino a tratar de trasladarlos lo más rápido posible hacia la frontera norte con Costa Rica para evitar que se mantengan dentro de territorio panameño. Lo más grave y digamos lo más violatorio de derechos humanos es que en el caso de Colombia, esta franja está absolutamente controlada por el Clan del Golfo, una organización criminal en Colombia que hace parte de economías ilegales como la minería ilegal, como el narcotráfico, pero sobre todo que es responsable de gravísimos crímenes como atentados contra líderes sociales, como excombatientes, entre otros. En el caso del Darién, controla las rutas migratorias, controla quiénes son guías y les cobra por el ejercicio de guianza y ofrece una especie de servicios informales de seguridad. Según los propios datos del gobierno colombiano, de cada migrante, $125 terminarían en manos del Clan del Golfo, es decir, con las cifras del año pasado, más o menos $68 millones habrían enriquecido al Clan del Golfo por el control de este negocio.
En el caso de Panamá, lo que hay son sobre todo pequeños grupos criminales, ninguna capacidad ni del Estado colombiano ni del Estado panameño de prestar seguridad en estos territorios. Y insisto, en el caso panameño es allí donde se dan gran parte de las violaciones a las que me refería, de violencia sexual, de desapariciones, de homicidios. Quizás la falencia más grave es que ni Colombia ni Panamá están cumpliendo con su deber de investigar, juzgar y sancionar este tipo de hechos. No hay investigación técnica criminal ni cooperación de fiscalías para poder investigar estos hechos. La principal recomendación que hemos hecho es que tanto Colombia como Panamá designen un funcionario o una funcionaria de alto nivel para coordinar no solo el componente social y económico humanitario, sino sobre todo también la atención humanitaria y de seguridad de manera bilateral en este territorio con miras a proteger los derechos de los migrantes que están cruzando. Juanita, en esa medida, las cifras del Estado panameño es el Estado que está entregando cifras, del cual tenemos datos. Lamentablemente, del lado colombiano no tenemos información. ¿Saben ustedes cuántos de los migrantes venezolanos ya se habían radicado en otro territorio y su proceso ha fracasado y han decidido tomar la ruta hacia el Darién? Y particularmente en el caso colombiano, que Colombia viene avanzando con el PPT, con el permiso por protección temporal, ¿ustedes han podido identificar cuántos de los venezolanos ya regularizados han decidido ir por la ruta y, digamos, romper este proceso que ya habían iniciado? Pues Ronald, por la información que nosotros tenemos, como bien dices, por supuesto las estadísticas son escasas y dependemos en gran medida de los datos de Panamá, pero nuestra investigación en terreno nos dice que por lo menos la mitad de las personas que están cruzando por el Darién se habían establecido ya previamente en otros países de la región, particularmente Chile, Brasil, Perú, Ecuador. Ese será el grueso de nuestro tercer informe al que me refería al inicio, que será publicado en el segundo semestre de este año, pero básicamente hay dos razones principales que hemos podido recolectar. La primera es la falta de mecanismos de regularización. A diferencia de lo que bien señalas, y es el proceso exitoso en Colombia del PPT, la mayoría de los países de América Latina no han hecho un proceso similar. Eso genera que hay algunos procesos temporales, pero en la mayoría de los casos no hay un sistema de regularización que le permita, por ejemplo, a venezolanos radicarse de manera definitiva y legal en varios de estos países de acogida. Y el segundo es la falta de integración social y económica, en muchos casos por falta de oportunidades de acceso a empleo, en otros por barreras existentes de falta de homologación de títulos, de acceso a educación, a salud. De manera muy importante, hay que decirlo, y ustedes lo han documentado también, un crecimiento de la xenofobia en casos, por ejemplo, de mujeres. Muchas mujeres venezolanas nos han reportado de manera directa que esta estigmatización, llamándolas robamaridos, ha sido una gran parte de las razones por las cuales deciden volver a migrar, porque sienten una presión significativa en su contra. Esto ha sido un poco, insisto, lo que hemos documentado, pero será el grueso de a lo que dediquemos nuestro tercer informe en el segundo semestre del año. Juanita, yo quisiera preguntarte por un tema que ya mencionaste, que es el tema de la ayuda humanitaria. Mencionaste efectivamente lo que está pasando con Médicos Sin Fronteras. Quisiera preguntarte cuál es el panorama de ayuda humanitaria internacional que hay a ambos lados de la frontera, y este documento que recoge varias recomendaciones importantes, tanto para el gobierno de Panamá como para Colombia, pero también para esos donantes. ¿Cuáles son las principales recomendaciones a estos donantes hoy en día? Muy bien. Lo primero es el reconocimiento de una labor titánica y súper valiente que están haciendo. En gran medida, estas organizaciones humanitarias están supliendo la ausencia de presencia del Estado colombiano y panameño, pero es fundamental su organización, su articulación, poder asegurar que la oferta se hace de manera coordinada, que está relacionada con lo que pueden coordinar Panamá y Colombia. Hay falta de acceso básico a medidas de alimentación, de acceso a agua, de atención en salud, particularmente frente a niños, niñas, jóvenes y adolescentes, que es ya más del 12% de las personas que están pasando por el Darién. Nos preocupa especialmente los menores que no están acompañados y que requieren esa oferta especial de atención y de posibilidad de reunificación familiar una vez cruzan a Panamá. Ahí hay, insisto, una duplicidad entre varias de estas organizaciones. Es fundamental además la transparencia en el acceso a los recursos que reciben en muchos de los casos de cooperación para generar confianza y para garantizar que efectivamente pues logran el propósito de poder atender a la población que está cruzando.
Mira, Juanita, te referías al comienzo al permiso que le quitaron a Médicos Sin Fronteras para poder trabajar en la selva del Darién. Sin embargo, también muchas otras periodistas y organizaciones que siguen el proceso migratorio allá han señalado que hay poca presencia de organizaciones humanitarias. Sí, a diferencia de otras rutas migratorias que sí tienen pues más presencia de diversas internacionales o organizaciones nacionales, pareciera que en esta ruta no hay mucha gente, pues está la Cruz Roja, estaba Médicos Sin Fronteras, pero no había muchas más. ¿A qué se debe esto? Bueno, en el caso del lado colombiano viene incrementándose muchísimo la presencia, e insisto, eso es importante y dada la falencia de presencia de autoridades, es muy importante reconocer el ejercicio que hacen este tipo de organizaciones. Lo cierto es que es un paso supremamente difícil desde, digamos, condiciones geográficas que afectan aún más la posibilidad de, digamos, de los migrantes de poder tener un tránsito exitoso. Y eso dificulta también la posibilidad de las organizaciones humanitarias de poder hacer presencia y de poder, digamos, articularse de mejor manera. También creo, sin duda, en función de lo que hemos podido investigar, que hasta ahora empieza a haber un poco más de reconocimiento de la necesidad de hacer mayor presencia. Y en el caso panameño, la forma en la cual las autoridades panameñas, digamos, han pretendido imponer obligaciones adicionales como lo están tratando de hacer con Médicos Sin Fronteras, de ejercer una supuesta denuncia penal que no es su tarea es la asistencia, sin duda espanta a otras organizaciones que están tratando de cumplir sus tareas y que, digamos, se ven pues acorralados jurídicamente en un país como Panamá. Juanita, muy brevemente, porque estamos ya sobre el tiempo, ¿cuál crees tú que sería, digamos, el eje de políticas que deberían tomar los Estados Unidos frente a esta situación? Ampliación de rutas legales y seguras para la migración, reconocimiento de que la migración genera efectos positivos. Es absolutamente falso que la migración genere inseguridad, es falso que la migración le quite los trabajos y el acceso a bienestar a los estadounidenses. Todos los datos nos dicen todo lo contrario. Y cesar el tipo de mecanismos de externalización como la imposición de visados a través de Guatemala o de otros como México, que lo que hacen es expulsar a la gente a este tipo de caminos mucho más inseguros. Muchas gracias, Juanita Gobertus, por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Puede seguirnos también en nuestras redes sociales, así como en las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de La Silla Vacía. Con el compartimiento del episodio vamos a poner el link para los informes, los dos informes de Human Rights Watch. Ahí los van a poder también encontrar, los va a redireccionar a la página de Human. A todos y todas, muchas gracias.